porque trae hematuria, mucho sangrado, muchos problemas al orinar, no lo deja dormir, retenciones urinarias, infección urinaria a repetición, pero se le ha puesto benigno por el tema histológico, ¿no? Diferenciándolo del cáncer de próstata por eso, pero hay muchos incluso que quieren quitarle ese nombre de benigna, ya por el tema ese que les explico, pero se refiere más a la parte histológica que al concepto de manera general, ya que muchas pacientes no lo tienen nada de benigno y sufren mucho esta enfermedad. Entonces, este tema es muy frecuente, sabemos que próstata solo tienen los hombres, entonces, de la mayoría de los pacientes que tenemos en consulta, una de las enfermedades que más van a consulta externa. Como pueden ver anatómicamente, está ubicada en la cavidad pélvica, ¿ya? En la cavidad pélvica retropúbica, justo detrás del pubis está la próstata. Tiene relación superior con la vejiga, posterior está el recto, anterior, como decía, está el pubis, e inferior va a comunicarse con el esfínter urinario externo que empieza el pene como tal, digamos, ¿no? Y se va a relacionar hacia el perineo. Por eso muchos síntomas, sobre todo de la prostatitis, se reflejan aquí al perineo. Es importante saber la anatomía, ¿ok? Es importante saber también que la próstata, como les había dicho, forma parte del aparato reproductor masculino, pero por medio de ella también hay una comunicación o hay la unión del aparato de la vía urinaria como el aparato reproductor a través de la uretra. ¿Por qué razón? Porque el testículo, siguiendo con el epidídimo, a través de los deferentes, llega al conducto eyaculador y desemboca a nivel de prostático. Y es la comunicación que hace con la uretra para participar en la salida del eyaculado hacia el exterior. Entonces la próstata es un órgano muy, muy importante. Por eso es importante su anatomía, el conocimiento de la anatomía y las funciones que realiza. Les había comentado que el gran por ciento de todo el contenido del semen de eyaculación viene de contenido prostático, aparte de las vesículas seminales, así como de los testículos. Anatómicamente está dividida en zonas, ¿ya? Aquí se puede ver más las zonas que están en la próstata, están coloreadas de diferentes colores. Tiene la zona fibromuscular anterior, tiene la zona central, tiene la zona periférica y la zona transicional. La zona transicional es la que está más próxima o está rodeando a lo que es la uretra prostática y es donde más se asientan las hiperplasias prostáticas benignas. Era la diferencia con el cáncer de próstata, que es en la zona periférica, que está coloreado de azul. Y es por eso, cuando usted hace un tacto rectal, por ejemplo, aquí el tacto rectal, esta es la zona periférica, y es donde más se asientan el cáncer. Por eso que cuando usted hace un tacto rectal, es muy sensible a la detección al tacto rectal. Pero la hiperplasia prostática, la diferencia, no quiere decir que en otras zonas no haya células hiperplásicas. Sin embargo, esta zona es la que predomina, ¿ya? Y el cáncer también es la zona periférica. Por eso tienen que saber bien esta anatomía, pero recordarles que no es 100% solo esa zona, el cáncer puede aparecer en cualquier zona. ¿Es más frecuente en la zona periférica? Sí, lo mismo que la hiperplasia. ¿Es más frecuente en la zona transicional? Sí, pero no quiere decir que otras zonas no tengan crecimiento. ¿Ok? Es importante esta imagen, no la miren. Ahora, recordando la anatomía, es importante para saber la fisiología de los síntomas. Aquí tenemos el esfínter urinario interno que está a nivel del cuello vesical en unión con la próstata. Y tenemos el esfínter urinario externo o estriado que está, aquí está el interno, en el cuello vesical, y aquí está el externo que es el de control voluntario. El interno es involuntario, usted no controla eso voluntariamente. Sin embargo, este es el que usted controla y dice, voy a orinar, voy a aguantar un poco más,
tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque como este es involuntario, el crecimiento prostático activa mecanismos de tratar de poder cerrar este esfínter y muchas veces no lo logra cerrar, ¿ya? Este esfínter involuntario es el que hace la contención cuando usted, por ejemplo, está dormido. Cuando usted está dormido, este es el que contiene generalmente la orina para la emisión. Y cuando usted está despierto, es este el que mayormente ayuda a la emisión. ¿Ya? Entonces, cuando usted está dormido, cuando este deja de funcionar, a causa del crecimiento mecánico, fisiológico, la zona que está aquí, la próstata, hace que no haya un control exactamente, o hay una disminución de la funcionabilidad a nivel del esfínter urinario interno. Eso para recordar un poco, ya después le vamos a ver los síntomas, ¿ya? Ahora, aquí es importante, porque yo siempre a veces reniego en las consultas, que me vienen pacientes con referencia de los centros de salud, porque me ponen hipertrofia prostática, ¿ya? Sin embargo, hipertrofia es una cosa e hiperplasia es otra cosa. Lo que han ido a las prácticas, yo siempre les hago esa pregunta, algunos han respondido bien, otros no, siempre se siguen confundiendo, pero sé que ustedes van a estudiar y van a saber responder y aprender para la vida. Hiperplasia es el incremento del número de células. Hipertrofia es el incremento en tamaño de una célula. Entonces, hiperplasia aumentan muchas células. Después vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Por qué aumentan tantas células? Entonces, es ahí la diferencia entre hipertrofia y hiperplasia. En la hiperplasia prostática benigna, ya su nombre dice, lo que sucede es incremento en el número de células. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿ya? En esta imagen, evidentemente. Hipertrofia es normalmente, por ejemplo, usted va al gimnasio y le dice una hipertrofia muscular, ¿verdad? Sin embargo, no hay hiperplasia como tal. En la próstata, sin embargo, en esta hiperplasia prostática benigna es lo que sucede. Entonces, ¿qué va a ser el concepto? A mí me gusta, ustedes se han dado cuenta que de todos los temas yo hago énfasis mucho en los conceptos. Tienen que saber, porque usted sabe el concepto, sabe diferenciar las enfermedades y se ubican más fácil y más rápido. ¿Ya? Es una tumoración benigna de la glándula prostática. A partir de lo que les decía, importante saber cuál es el concepto de hiperplasia, ya ustedes sacan. Crecimiento en número de células epiteliales y la musculatura lisa. La próstata, aparte de tener glándulas o células epiteliales, tiene también fibras musculares lisas y tejido liso, y también eso crece al crecimiento de las células. Por eso, cuando te hace el examen físico, se dice fibromuscular o fibroelástica cuando hace el tacto rectal. Y como les decía, a partir fundamentalmente de la zona transicional, pero no quiere decir que solo en esa zona haya crecimiento total. La etiología, hay muchos factores, ¿ya? La etiología o la fisiopatología del por qué sucede. Hay muchos factores de riesgo. Se ha hablado del hereditario, se ha hablado de la dieta, se ha hablado de los estilos de vida, se ha hablado que son multifactoriales, pero la teoría más aceptada es la hormonal, ¿ya? Hay una hormona que nosotros producimos los hombres, se llama la testosterona, y esta testosterona se produce en el testículo y por vía sanguínea llega hasta la próstata. Y en la próstata hay una enzima que se llama la 5-alfa reductasa que desdobla la testosterona en dihidrotestosterona. Y esta dihidrotestosterona es el metabolito activo que ayuda a la proliferación, a la síntesis del ADN para nueva formación de células. Y también se habla que hay una disminución de la apoptosis celular programada. Saben qué es la apoptosis, ¿verdad? Entonces, normalmente las células tienen un promedio de vida y con la apoptosis tienen una programación de tiempo de vida y van muriendo y se van reemplazando por nuevas células en nuestro cuerpo. En este tema de hiperplasia se habla la teoría de que hay un crecimiento acelerado de células, del número de células y también en la disminución de la muerte celular. Eso es a grandes rasgos, ¿ya? No les voy a dar todo, tampoco ustedes tienen que leer y estudiar. Importante, tienen que saber la fisiopatología de por qué. Como les dije, hay varias teorías de por qué de la hiperplasia, pero esta es la que
más se acepta y está más estudiado. Ahora, de manera general, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una hiperplasia prostática benigna? Ya sabemos el concepto, ya sabemos más o menos por qué sucede y la epidemiología que hemos hablado. El diagnóstico siempre, la base de todo diagnóstico es la clínica. Antiguamente no existían estudios radiológicos, no existían laboratorios, no existían otros estudios que vamos a ver ahora que existen. Se basaba en la clínica y les iba muy bien a los médicos. Obviamente, con los nuevos avances que hay, el examen, el diagnóstico y el tratamiento es mucho mejor, pero había una buena respuesta. ¿Ya? Si ustedes saben clínica, van a tener que usarla según el hospital que vayan. Mientras más van a un país desarrollado, menos clínica hacen y más estudios. Sin embargo, no deben obviar la clínica porque el día que no tienen estudios no saben qué hacer o cómo examinar o cómo diagnosticar. Entonces, la clínica es muy importante. Ayudarnos de la radiología, ayudarnos de estudios de laboratorio y los otros estudios que vamos a ver. El diagnóstico clínico influye varias cosas. Uno es la anamnesis. El anamnesis tiene varias partes, ¿no? La anamnesis o el interrogatorio, vamos a saber el antecedente patológico personal. Uno, de la edad del paciente, ¿verdad? También tenemos que saber los antecedentes familiares. El cáncer de próstata o la hiperplasia prostática, sobre todo el cáncer, tiene un componente hereditario muy alto, genético. Sin embargo, la hiperplasia no tiene tanto, pero sí se ha dado en familias enteras que han padecido también de hiperplasia, e incluso desde edades más tempranas, por decir de los 40 años. Es más frecuente a partir de los 50, pero ya de los 40 pueden tener problemas. Algunos fármacos que está tomando el paciente, porque muchas veces algunas tabletas o algunos medicamentos te dan síntomas similares a la hiperplasia prostática benigna, ¿ya? Que te están haciendo retención de orina y vos no te estás dando cuenta, por ejemplo, los antipsicóticos, los antidepresivos, medicamentos que te pueden causar síntomas urinarios y no son generalmente problemas prostáticos. En los personales, la vejiga neurogénica o vejiga neuropática, pacientes que tienen enfermedades neurológicas, degenerativas o problemas de columna que muchas veces te pueden confundir con una hiperplasia prostática benigna. Y otra cosa, muchas veces en lo personal, ya los pacientes tienen un diagnóstico hecho, algún neurólogo, algún otro médico, y ya llevan tratamiento. Entonces es muy importante saber si ya tiene un diagnóstico previo y qué medicamentos está tomando. Porque aquí en Bolivia, no sé si sucede en Brasil, pero los pacientes van a la farmacia y le dicen, tengo problemas pulmonares y le dan cualquier medicamento. Y muchas veces no es el que tiene que tomar y no es la indicación adecuada. Como pueden observar aquí, la edad es muy importante. Un niño que está haciendo un chorro largo, fuerte, débil, y un hombre que ya prácticamente un chorro en caída, disminuido su chorro. Entonces, eso es un análisis muy importante, ¿ok? La edad, los fármacos, si ya tiene tratamiento iniciado anteriormente, si no, si antecedentes familiares, y en los personales descartar otras enfermedades. Por ejemplo, lo que les decía, siempre primero descartar el cáncer. Por más que venga con síntomas de hiperplasia, siempre descartar primero el cáncer. ¿Ya? En los síntomas que va a haber, los síntomas, disminución de la fuerza y calibre del chorro de orina. ¿Ya? El chorro de orina puede tener varias alteraciones, ¿verdad? El chorro va a estar de fuerza disminuido, el calibre va a estar débil, el chorro débil, puede estar chorro demorado, puede estar el chorro a gotas, ¿verdad? O con interrupciones también. Va a tener pujos. El pujo generalmente viene con tenesmo vesical. Sabemos que pujo es muy frecuente en los pacientes que tienen hernias mayores de edad. Siempre hagan el interrogatorio, la mayoría tiene problemas prostáticos. Es por eso que los cirujanos muchas veces van a operar una hernia y lo mandan al udólogo para valorarlo, porque al hacer pujo, al hacer fuerza, tienen hernias también. ¿Ya? Sensación de vaciamiento incompleto también es muy frecuente en pacientes que tienen una hiperplasia prostática. Cuando usted le anda a orinar,
hacen retención de orina, y esa retención de orina a veces no es total o es total, y muchas veces le da esa sensación de que quieren seguir orinando. Van al baño y no pueden, ¿ya? La polaquiuria, sabemos que la polaquiuria es el aumento en frecuencia de las veces que va a orinar, pero más polaquiuria se usa en el término como de día, y nicturia o nocturia también se dice, se usa el aumento de frecuencia durante la noche. En el día, en el día se mide en el tiempo, por decir, cuando el paciente orina menos de 2 horas cada orina, ya se puede hablar de polaquiuria. En la noche se mide en veces. Lo normal son hasta 2 veces. Más de 2 veces ya es una nicturia o nocturia, ¿ya? Frecuente también el goteo postmiccional. La urgencia con incontinencia, eso es típico. Pacientes que están en la calle o en la casa y van corriendo porque sí o sí se les escapa unas gotas o muchas gotas de orina según el grado de retención que ya tienen. Esto es una incontinencia por rebosamiento, que quiere decir que hay una retención de orina crónica, y esa retención crónica de orina hace que vaya evacuando lentamente por la presión, ya que está haciendo, es como tiene un tanque lleno de agua y por la misma presión va saliendo, busca por dónde salir, ¿verdad? Y donde primero sale es por la uretra, o en muchos casos hace reflujo, ¿ya? Hacia los riñones. Por eso ustedes van a ver muchos pacientes con hiperplasia ya de hace tiempo y hacen reflujo hacia los riñones y tienen ya problemas ya también, dolores lumbares, o vienen con ya infección urinaria crónica. Y como les había dicho también, la retención completa de orina es algo muy típico también, que llegan al cuerpo de guardia, que no pueden orinar, que están haciendo una retención y se sienten una bola a nivel del hipogástrico. Usted lo examina y lo que tiene es un globo vesical, ¿ya? Los cuadros típicos más comunes cuando están aquellos pacientes bebiendo, tomando cerveza, el alcohol se elimina por la orina, los metabolitos, y son irritantes y generalmente hace perder esa fisiología normal de la misión y ayuda al cierre, y por tanto es más frecuente en estos casos. No quiere decir que sí o sí sea en eso, pero sucede muy frecuentemente. Otro de los síntomas es la hematuria. Entonces, la hematuria que puede variar en diferentes grados, ¿ya? Un paciente con hiperplasia prostática que viene por hematuria generalmente es muy tedioso porque la próstata es un órgano que sangra mucho. A veces le hace lavados vesicales y le hace sonda y hace coágulos, muchas veces son difíciles de manejar. Ahora, si tienes la posibilidad, estás en un hospital que tiene todos los equipamientos necesarios, se resuelve con una citoscopía, revisa dónde está sangrando, electrocoagula, o de una vez lo operas si tienes la posibilidad. El examen físico, como les decía siempre y les recalco, se empieza el examen físico general, el examen físico regional y el examen físico urológico específico de cada paciente. General, la fascia, cómo camina, el estado general, la piel, la mucosa, ¿verdad? Entonces, el examen físico urológico hay que examinar riñones, hay que examinar los puntos pilorrenolaterales y también hay que examinar la vejiga a nivel del hipogastro, se hace un globo vesical, hacer los puntos pilorrenolaterales a ver si tiene dolorosos o no dolorosos, y de forma general. Ahora, específicamente, para ya ser más preciso, se hace el tacto rectal. Todos los pacientes urológicos, sobre todo si son ya mayores de 50 años, sí o sí hay que hacerle un examen del tacto rectal. Ahora, que el paciente se niegue, que no quiera o que ponga excusa, etcétera, ya ustedes ponen en su historia clínica o dice que el paciente se niega. Ya no queda pendiente por ustedes, porque muchas veces el que no mete el dedo, mete la pata, porque el cáncer de próstata en sus etapas iniciales se puede confundir con una hiperplasia, o también en las etapas finales el cáncer de próstata también se puede confundir con una hiperplasia, y hacerle un simple tacto rectal muchas veces te puede definir, porque si estuviéramos en otros países y tenemos disponibilidad de resonancia, también se hace resonancia y descarta cáncer, pero no estamos en esa situación. Además, el tacto es fácil, no cuesta nada. Lo único que tienen es tener la posibilidad de convencer al paciente, porque hace eso, hace mucho. La seguridad con que usted le hable
y le explique lo que le va a hacer. Muchos pacientes aceptan. ¿Cómo se hace? Hay varias formas o posiciones de hacer. Cada urólogo o cada médico prefiere la posición que es más cómoda para el paciente también o para el médico. Es uno aquí, por ejemplo, de pies en flexión anterior, o este aquí en flexión completa con las rodillas y apoyado los codos, o aquí, por ejemplo, en decúbito, es la que más hago, por ejemplo, en decúbito dorsal, con las piernas flexionadas y las piernas abiertas. Hay otro que es la posición fetal. Como les digo, hay varios médicos, ustedes eligen lo que es más cómodo y el paciente también. ¿Qué medimos o qué vemos en el tacto rectal? Primero hay que ver, que no lo note aquí, pero tienen que saber el esfínter anal, cómo está. Muchas veces el esfínter anal, lo que les decía al inicio, las enfermedades neurológicas o columna muchas veces causan síntomas similares a lo que describimos de la hiperplasia y es una vejiga neurogénica, ¿ya? Y el esfínter cuando está muy, muy cerrado, no cuando el paciente hace un rechazo o una fuerza para evitar el tacto rectal, sino que es propio de la hipercontractilidad a nivel del esfínter anal. Eso es lo primero que hay que ver. Otro que hay que describir si la ampolla rectal está vacía o está ocupada de heces fecal. ¿Okay? Y específicamente a nivel prostático tenemos que ver si es la consistencia. En la hiperplasia prostática la consistencia va a ser firme o fibroelástica. Ustedes tocan la punta de su nariz, va a tener una consistencia similar a eso. ¿Ya? Entonces se mide también los bordes, si los bordes son regulares, si están bien definidos o no son definidos, si están irregulares más, se parecen a un cáncer de próstata. Si tiene en la superficie, si es simétrica, si es lisa, o tiene alguna elevación, o tiene algún nódulo, y también si es móvil, por ejemplo, el cáncer en su etapa avanzada es fija, es dura. En cambio, en la hiperplasia generalmente son más móviles. ¿Ya? Debe ser no caliente, porque por ejemplo si usted falta para próstata caliente más es un absceso o lo más común que es una prostatitis. Tampoco debe ser dolorosa, es incómoda, pero no debe sentir dolor cuando es diagnóstico de hiperplasia. Y se debe definir el tamaño en grados. Hay 4 grados, del 1 al 4. Entonces, según la práctica que ustedes vayan haciendo, van a ir diagnosticando los grados. A los que han ido a práctica, creo que a 2 ya han hecho, y los que vayan yendo quizás van a tener la oportunidad en las prácticas de hacer en algún momento. O sea que cuando lleguen al internado ya van a tener la práctica hecha. El diagnóstico radiológico, ya hablamos de la clínica, ya sabemos qué síntomas tiene, al examen físico qué cosas encontramos. Entonces, para ayudarnos a ese diagnóstico, si sí tiene una hiperplasia prostática, hacemos estudios radiológicos. Lo más fácil, lo más común es hacer una ecografía, ¿ya? Ecografía prostática, hay que ponerle siempre el apellido. Ahora, la ecografía prostática se puede hacer por 3 vías, pero las más comunes son 2, la abdominal y la transrectal. ¿Okay? También hay otros que hacen perineal, pero las que más se usan son la abdominal y la transrectal. De estas, la que más se hace es la abdominal. ¿Por qué? Porque es más fácil, no es invasiva, no es incómodo. Si está bien hecha, se puede medir bien todas las características que tiene la próstata. Ahora, ¿cuál es más específica, cuál te da mejores detalles, más precisa es la transrectal? Ahora ahí está la posibilidad de ustedes convencer al paciente que se haga una transrectal, que es un poco más invasiva, ¿no? Pero es más precisa. Medimos el tamaño, que es el volumen, si tiene nódulos, no tiene nódulos, la forma de la superficie, muchas veces ya nos está informando si es irregular, hay crecimientos hacia la vejiga o si no hay crecimiento hacia la vejiga. Entonces, con el volumen podemos ver muchas cosas, ¿ya? Eso vamos a ver en el tema del cáncer. Pero en hiperplasia generalmente no tiene tantas irregularidades, pero en el cáncer sí. Otra cosa que podemos hacer radiografía, pero eso ya no está tanto en uso, ¿listo? Pero también se puede hacer en caso de que no tengas una ecografía. Pero hoy en día en cualquier hospital ya hay ecografía y el que sabe hacerlo es fácil poderlo realizar.
Otro estudio que podemos hacer es la tomografía. Ahora, ¿qué nos limita? Que es un poco más cara, que hay que medir, pero también el que tiene la posibilidad se puede hacer y te mide, ¿no? Las mismas cosas. La densidad, sobre todo el volumen es muy importante, si hay nódulos, si no hay nódulos, en qué zona estarían ocupadas, si hay delimita la zona, si hay adherencia. Muchas veces el cáncer, por ejemplo, pierde la anatomía normal y usted no ve todo lo que es la cápsula o el límite, no está bien definido. Sobre todo en el cáncer avanzado, ya está todo, la anatomía y una disrupción de esa anatomía. Y también se puede hacer la resonancia magnética, pero aunque ya la resonancia, como siempre les digo, es más cara, no es el primer estudio que se hace en hiperplasia, es más cara, es más inocua y no está al alcance de todo, sobre todo, pero se puede hacer también para diagnosticar hiperplasia prostática. Estudios de laboratorio. No hay ningún estudio específico para diagnosticar hiperplasia, ¿ya? Estos estudios son más complementarios para ver si hay otra enfermedad u otra complicación asociada a la hiperplasia prostática. Por ejemplo, en sangre, yo les decía que pueden tener hematuria, por ejemplo, ¿lo ve? O puede tener ya una retención de orina crónica y hace un reflujo para ver cómo está su riñón, el hemograma, si hay anemia, si hay una hematuria o hay leucocitosis por una infección asociada. El coagulograma también, pensando en poderlo operar a algún paciente, y la química sanguínea también para ver la funcionabilidad, sobre todo pensando en hacer el tratamiento. Entonces, estos estudios laboratorios no son tan específicos para diagnosticar, sino son más específicos para hacer el tratamiento que nos va a ayudar. Nos sirve para diagnóstico, pero es más para ver si hay una anomalía o una afectación ya crónica debido a la hiperplasia prostática. El examen de orina también. De los estudios de laboratorio de orina, el examen general de orina y productivo son los más fáciles de hacer, ¿okay? Que se pueden enviar. Pero sobre todo el examen de orina, hay, incluso ya vienen en tiras reactivas que muchas veces no tiene que ir al laboratorio, pero no en todos lados hay disponibilidad, ¿no? Y el PSA se hace no tanto, como les digo, para diagnóstico, sino para diferenciar el cáncer. Es lo primero que tenemos que diferenciar, porque si usted tiene alta sospecha de cáncer de próstata, la conducta varía. Las cosas generales, medidas generales, no varían mucho, pero ya el tratamiento definitivo o quirúrgico es muy diferente. Hay otros estudios que ya en la actualidad se hacen y se hacen muy bien y se hacen fáciles. En todos los centros urológicos se hace este diagnóstico, ¿ya? Los estudios endoscópicos. ¿Qué estudios endoscópicos? La uretrocistoscopía, que es un equipo endoscópico que usted entra por la uretra, vía retrógrada. Hay equipos semirrígidos y hay equipos flexibles, ¿ya? Como esos equipos de endoscopía digestiva, similares, pero hacen por la uretra. Usted va viendo por la uretra y va haciendo una imagen, como ven aquí. Este es el verum montanum, aquí está el conducto eyaculador en esta zona, y a ambos laterales, ustedes como ven, la zona transicional de crecimiento hiperplásico fibromuscular de la próstata. Ahora, hay otros estudios que se hacen, es de la uroflujometría. Es un estudio fácil, que todo mide volumen en tiempo, ¿ya? Como mandan a orinar a un paciente, curvas flujométricas que normalmente debe orinar cierto volumen en un determinado tiempo por segundo. Entonces, en pacientes que tienen obstrucción, ese volumen se ve disminuido y hacen unas curvas aplanadas, por ejemplo, una curva normal, una curva ascendente que el paciente empieza a orinar, llega a su punto máximo de presión, o sea, de volumen en el tiempo, y después empieza a descender a medida que va vaciándose la vejiga. Pero, por ejemplo, si ustedes ven en esta curva, el paciente le cuesta iniciar la misión, nunca llega a un flujo máximo alto de orina, el volumen y en el tiempo se demora más a evacuar de la orina. Son estudios que no son muy caros de hacer, que en realidad deberían hacerse a todos los pacientes, pero no en todos los lugares hay los equipos. Y es sencillo, hay una jarrita que usted manda a orinar al paciente, y esa jarrita tiene como un embudo, y ese embudo tiene conexión a una máquina y le va midiendo el volumen en el tiempo que va a orinar. Ya tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Qué tratamiento le vamos a dar?
Entonces, eso es una pregunta que hay que hacerse. ¿Y qué conducta vas a tomar? Eso depende de cada paciente. No se olviden esa palabra. Depende de cada paciente. ¿Por qué les digo? Porque hay pacientes que no les puedes hacer nada. Y hay pacientes que le puedes hacer un tratamiento médico y hay pacientes que le puedes. En el tratamiento médico, primero vamos a hablar antes de, en el manejo expectante. Por ejemplo, ¿a quiénes le hago un manejo expectante? Aquellos pacientes que son, por ejemplo, de 80 años o de 90 y tienen problemas cardíacos, problemas vasculares, problemas, qué sé yo, respiratorios, que contraindiquen darle alguna tableta o algún medicamento que nosotros podamos hacer. Entonces, o que tengan otras enfermedades en forma terminal, entonces ya no es como que la prioridad, ¿ya? Y le puedes poner una sonda o una citotomía y lo dejas ahí evolucionando. ¿Ok? O también el expectante es que tiene un síntoma leve, él no quiere tomarse el tratamiento o sabe que le hacen mucha reacción a la tableta o no quiere, por último, hacerse una cirugía porque no le parece o tiene miedo, etcétera. Entonces usted le hace un seguimiento. ¿Cada qué tiempo le hace el seguimiento? Varía depende de cada persona según su gravedad de síntomas y las comorbilidades que tenga cada paciente. Ahora, aquel que tiene criterio de tratamiento médico, el tratamiento médico va enfocado a hacer el tratamiento con medicamentos, ¿ya? Hay los alfa-bloqueadores, hay alfa-bloqueadores no selectivos y están los selectivos, los inhibidores de la 5-alfa reductasa y los combinados. Y la fitoterapia, que es un boom ahora que hacen el tratamiento a nivel mundial para la próstata. Los alfa bloqueadores, los más selectivos que han aparecido ahora son, por ejemplo, la tansulosina, que es la que mejores resultados ha dado, y la teratocina, que no es un selectivo, que antiguamente se usaba mucho y en algunos lugares se usa mucho todavía, pero no es selectivo, entonces trae muchas reacciones adversas. Las que más tienen reacciones adversas son esas y son, por ejemplo, de mareo o producen hipotensión. Entonces, los problemas de hipotensión generalmente son graves en los pacientes y pueden causar caída o golpes o cualquier situación. El mecanismo de acción de los alfa bloqueadores, yo les había hablado del esfínter urinario interno, ¿verdad? A nivel vesical. Hay receptores alfa 1 que están ubicados tanto a nivel de la uretra prostática como en el cuello de la vejiga, que hacen que se cierre eh, la vejiga, ¿ya? Estos alfa-bloqueadores bloquean esos receptores y hacen que la vejiga tenga mayor apertura, mayor amplitud, tanto el esfínter urinario interno como a nivel de uretra prostática y la persona pueda orinar. Ahora, los inhibidores de los 5-alfa-reductasa, recuerdo que les había hablado de esta enzima al inicio, que hace que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, entonces bloquean esta enzima o inhiben esta enzima, entonces hace que la dihidrotestosterona no se vaya formando y por tanto no ayude más al crecimiento de la hiperplasia prostática. Y se usa mucho también en pacientes que están con hematuria, pueden ayudar a parar más rápidamente el sangrado porque también inhiben la neoangiogénesis en esta hiperplasia prostática. Y se da también, por ejemplo, yo al menos o muchos médicos urólogos dan el tratamiento combinado, uno que va a ayudar a orinar mejor y otro que va a ayudar a disminuir el crecimiento prostático o aquellos pacientes que son inoperables y le puedes dar este medicamento para que trate de disminuir un poco el tamaño prostático. Pero para ver resultados realmente de estos medicamentos que existen, tiene que haber mínimo 3 a 6 meses. Antes de eso, usted no puede decir que este medicamento sirve o no sirve. Y los combinados, no estoy haciendo propaganda a ninguna empresa, por si acaso. Hay en Bolivia, en Brasil, en todos los países hay medicamentos comerciales que ustedes pueden elegir, el que sea. Y la fitoterapia, como les decía, hay, por ejemplo, saumeto, pismium africano, hay otros. En cada zona, en cada país hay mucho. En Bolivia, por ejemplo, o en países de Latinoamérica, la semilla de calabaza. Esto, por ejemplo, el saumeto en Estados Unidos
ya lo venden en cápsula y lo han traído, por ejemplo, mucho a Latinoamérica. Ahora, el tratamiento quirúrgico no es objetivo de la clase, que ustedes sepan que o sea, la especificidad de la cirugía, solo el conocimiento que tienen que saber qué medicamento, qué tipo de cirugía se puede hacer. La resección transuretral es el gol estándar, es la cirugía que más se hace. La resección transuretral prostática se dice, entonces van reseccionando con un equipo endoscópico para hacer fragmento a fragmento la resección de toda la próstata. ¿A qué paciente se le hace? Generalmente a aquellos pacientes que no tienen próstata muy grande, que se puede resecar. Algunos médicos, cuando tienen equipos buenos, que hay energía monopolar o bipolar, pueden hacer de hasta 80 hasta 100. Generalmente, la mayoría hace hasta 80. Hay algunos avesados que se hacen hasta 100 cuando tienen monopolar. Y ya a partir de ya de más de 100 son próstatas muy grandes, hacen ya por vía laparoscópica o por cirugía abierta, o por, ahora está el boom en urología, la cirugía con láser, tanto para próstata como para litiasis también con láser. Y también a nivel mundial existe la laparoscopia asistida por robot, pero es muy caro, ¿no? Eso no es accesible a todos. Eso sería la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nadie va a preguntar? Porque saben que yo pregunto en las clases, ¿no? ¿No me escuchan? Sí, Doctor, no me escuchan. Sí, Sí, se escucha perfectamente. yo sí tengo una pregunta. ¿La, sí. la hiperplasia puede llegar a ser un cáncer o no? Muchas veces dentro de la hiperplasia vienen ocultos el cáncer de próstata. Pueden concomitar. Para eso está, ustedes que hagan la sospecha de la hiperplasia y le hagan, como les decía, un PSA. Siempre un paciente con hiperplasia descarten el cáncer, ¿ya? ¿Y cómo se descarta el cáncer? Haciéndole tacto rectal, no tiene nada sospechoso, le hacen un PSA. El PSA es el antígeno prostático específico, que es el próximo tema, que es órgano específico, pero no es cáncer específico. ¿Qué quiere decir? Que en enfermedades prostáticas se eleva el PSA. Pero no quiere decir que solo en el cáncer se eleva, en la hiperplasia prostática o en la prostatitis se puede elevar también, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tienes un PSA de más de 20, ya, por eso la hiperplasia no llega tanto, ¿ya? O la prostatitis. Entonces, usted puede hacer un diferencial antes de tratarlo como hiperplasia, descartar siempre. Doctor, y aquí en Latinoamérica los hombres hacen muchos chistes, ¿no? Sobre el tacto rectal. ¿Cómo uno puede tratar de desmistificar uno como estudiante y futuros doctores médicos? A ver, sabe que en mi consulta siempre me llegan pacientes diciéndome que eso ya no se hace, que algún médico le dijo que eso es del tercer mundo, que los médicos no se actualizan, y te digo que yo que he estado en otros países europeos, incluso los europeos que son los que están más avanzados, los americanos, lo siguen haciendo. Solo no se hace en algunos lugares que, por ejemplo, hacen resonancia magnética como si fuera a hacer una ecografía, ¿ya? Hay gente que tiene mucho dinero. Y la resonancia es como un estudio de rutina. Se puede hacer, se llama resonancia magnética multiparamétrica, que pero más es ya específico para el cáncer, ¿no? Pero en las guías europeas que yo les pasé, en las guías americanas que también les pasé, está, está descrito. Dice que todavía se hace el tacto rectal. Hoy ellos le llaman examen dígito rectal, ¿no? Una preguntita, doctor, yo tengo. Usted habló ainda sobre la hiperplasia, ¿no? Y en caso de la hipertrofia, que sería el aumento de la célula, ¿no? El agrandamiento de la célula y no la cantidad de la célula, que sería hiperplasia.
En este caso de la hipertrofia, ¿qué haría para aceptar ese cuadro de hipertrofia Es que no celular? existe, Winter, no existe hipertrofia. Son células epiteliales, son células glandulares. Ajá, Las células epiteliales glandulares no tienen en su interior, en el citoplasma, no hay, por ejemplo, como el músculo que sí, tiene miocina, ¿verdad? Que exacto. puede crecer. Entonces, ¿qué va a crecer? No existe, eso es un diagnóstico histológico. Ah, Ya se han hecho estudios que no existe hipertrofia en la hiperplasia. ya. Quiten esa palabra hipertrofia de su vocabulario en el tema prostático. ¿Ya? Usted habló de eso, así que empezó la clase, ¿no? Habló sobre la hipertrofia. No, vos no estás atendiendo bien. Yo dije que tienen que saber bien cuál es la diferencia entre Ya, hipertrofia e hiperplasia. ya, doctor, gracias, gracias. ¿Ya? La Está bien. hiperplasia es el aumento de células. Y en el Y es lo caso, que sucede en la próstata, es el aumento de células, no es una hipertrofia. Que muchos médicos me confunden y me ponen hipertrofia prostática y están errados. Yo les dije que ustedes no tienen que cometer ese error. ¿Ya? ya está. Y doctor, sobre el toque rectal, por ejemplo, voy a hablar qué pasó con mi papá, ¿no? Él fue diagnosticado con agrandamiento en la próstata, pero cuando fue a hacer un examen de sangre que podría detectar eso, ¿qué pasó? Que no detectó, o sea, salió como negativo, pero La cuando fue a PSA, orinar, exacto, pero es que cuando fue a pasa, orinar, no salió la orina, ¿no? Quedó retida la orina, no conseguía, no lograba orinar, y fue al médico nuevamente, y ahí sí concordó en hacer el toque rectal, y en la misma hora fue diagnosticado un agrandamiento en su próstata. Solo es así. que, pasa que el tacto rectal bien hecho es un examen fácil y rápido que te ayuda a diagnosticar o a definir conducta, ¿ya? Como les digo, no es lo mismo operar una hiperplasia que un cáncer. El cáncer es otro tipo de cirugía. Por ejemplo, en la hiperplasia prostática, imagínense una naranja y lo que se quita es todo lo del medio y no se quita lo que es la cápsula, porque la próstata anatómicamente tiene una cápsula que es miofibromuscular, ¿ya? Es una cápsula fibrosa con fibra musculatura lisa. Usted cuando saca el adenoma prostático, como se llama, es lo que saca es lo del medio, ¿ya? Y deja como así la cáscara de la próstata, Ajá. la naranja que les explico. En cambio, cuando es cáncer, se saca todo, ¿ya? Toda la cápsula, se saca ganglios, se saca las vesículas seminales, incluso llega hasta el cuello vesical y saca también cierta. Entonces, es muy diferente. ¿Y cómo hacer un tacto rectal? Eso si ustedes saben hacerlo, y ahí está su poder de convencimiento. El 80% de los hombres se niega a hacerse un tacto rectal. Pero ahí está ustedes explicarle las razones, pero tampoco tienen que obligar a un paciente porque son temas íntimos y que muchas veces sujetos a demanda, ¿no? Y siempre tengan presente a alguien a su lado cuando van a examinar a un paciente, porque hay pacientes que van por hacerse tacto rectal. Y muchas veces a Ahora, los médicos están llenos de demandas, ¿no? ahora una cosita, doctor. ¿No sería contraindicado yo hablar al paciente que hiciera? No, puedo hablar en caso, que sería más seguro, puedo hablar así. Claro, tienes que explicarle a todo paciente, tiene derecho a saber en qué consiste y para qué le estás haciendo. Ajá, Incluso después que le haces, le tienes que explicar a él qué resultados te ha dado. ajá, ya, ¿Ya? de Muchas acuerdo. veces, por ejemplo, no vas a usar la palabra cáncer, Oh, de pero le acuerdo. dices que encontraste un nódulo o que necesitas hacer otro estudio o para complementar el diagnóstico, ¿ya? Porque Y, decirle que tiene sospecha de cáncer muchas veces es muy seco, muy frío. ya, está bien, doctor, gracias. ¿Alguien más para cerrar la clase?
Ya. Sí, doctor, Doctor. una preguntita. Tengo una Ronnie, Sí, ¿cómo se llama? A un paciente que tiene síntomas de hematuria. enciende tu cámara, Ronnie. Por favor, cuando van a hablar, encienda su cámara, ya. Sí, doctor, entonces,